muere y resucita, a los 50 días se celebraba la fiesta que se llamaba el Pentecostés. Todos lo sabemos. Lo que quiero enfocar un poquito aquí es que ese contexto del Pentecostés, algunos no tienen bien en claro qué es todo esto. Si le preguntamos a algunos, unos dicen, es la celebración del Espíritu Santo. No es así. Es los seguidores de Jesús. No es así. Ok. Pentecostés es Penta, 50 días después. Es decir, Pentecostés, Día del Pentecostés, es una fiesta, una de las 3 fiestas más que se celebraba en el pueblo judío. Se celebraba 50 días de la Pascua, contaban 50 días, se celebraba la fiesta del Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua. ¿Ok? En esa fecha de la fiesta de Pentecostés, se celebraban las primicias. Se celebraban las semanas, las primicias. Entonces, aquí hay un significado bien importante. La Pascua y el día del Pentecostés, 50 días después. Eso estaba diciendo que el Señor Jesucristo era la primicia de los que murieron y resucitaron, y de a partir de ahí, nadie más, por sí mismo. La primicia, nuestro Señor Jesucristo, de los que murieron y resucitaron por sí mismo. Es el simbolismo, el significado de todo esto. Quede bien en claro. Ok. Gran cantidad de ellos subían a Jerusalén para adorar y dar gracias a Dios, adorarle en el templo a los 50 días de la Pascua, fiesta de las semanas que dijimos, las primicias, la siega del trigo y fiesta de la cosecha. Esas eran las 3 cosas que se celebraban ahí. Todos llevaban sus primicias al templo, todos iban a celebrar por la cosecha que habían recibido todo el año. Es muy sencillo entender esto. Ok. Hechos 2, vamos a ver, Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 al 4. Para que vamos agarrando, entendiendo lo que estamos diciendo. Y vamos después ya a ir entrando. Quiero dar esta pequeña introducción para que sepamos de lo que estamos hablando y de lo que estamos dando a entender. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1 al 4, dice así. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos, grábense bien estas frases, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Que hablasen. Aquí entra en función la obra del Espíritu Santo. A partir de ese momento empieza la guianza del Espíritu Santo, según el verso 4, según el Espíritu les daba que hablasen. A partir de ese momento, el que ejecuta y da instrucciones es el Espíritu Santo.
A partir de ese momento, el que guía a la iglesia es el Espíritu Santo. Nadie más. Vamos más adelante. Ok. La mala interpretación que hoy en día está revolucionando en nuestros alrededores es de cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo funciona. Es por eso que yo pedía a los que predican, los líderes, que entendamos bien esto. Porque las corrientes de movimientos falsos de lo que es el verdadero sentido del Espíritu Santo está distrayendo a muchos cristianos, a la iglesia sobre todo. Y nosotros por nada del mundo vamos a permitir que entren estas herejías dentro de nuestras iglesias donde predicamos. Digo predicamos porque aplicamos la palabra de Dios tal como Pablo dice. Trazamos la buena palabra. Cuando uno ve esos videos ridículos concerniente al Espíritu Santo, yo la verdad me avergüenzan. El zapatazo santo. El manguerazo santo. El hablar en lenguas es sagrado. Sin embargo, si usted se da cuenta en lo que se está surgiendo hoy en día, el hablar en lenguas, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a hacer hablar en lenguas a un ser humano, un hijo de Dios, como chango? ¿Aullidos de lobos? ¿Ruidos de animales? Come on. Ese no es el mover del Espíritu Santo. Porque más adelante vamos a especificar cuál es el verdadero o la verdadera obra del Espíritu Santo dentro de su iglesia. Ok. Siguieron las instrucciones los apóstoles. Ustedes saben dónde ellos habitaban. En el aposento alto en Jerusalén. Donde ellos estaban, los 11. Porque se acuerdan que uno que era el que traicionó a Jesús, ya no estaba contado. Solo 11 discípulos. Apóstoles también. Y había entre hermanos de Jesús, entre María, la mamá, y varios otros discípulos, eran aproximadamente 120 personas ahí en ese día, que hubo el día del Pentecostés, en el aposento alto. Cuando de repente se oye un ruido grande, estruendo grande. Wow. Esto conmovió a todos los concurrentes en Jerusalén. ¿Por qué? Porque en esa fiesta concurría bastante gente. Más adelante aquí, si usted lee más a tiempo, en su tiempo lea, había alrededor de 14, de 13 a 14 lenguajes o ciudades de las que se subían a Jerusalén para festejar, para adorar, para celebrar el día del Pentecostés, el día de las cosechas. ¿Ok? Entonces, toda esa gente, quiero que entiendan bien esto, el ruido fue audible. Audible, ¿por qué? Si usted lee bien, esto llamó la atención a los turistas, a los que subían a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Fue algo audible, algo que les llamó la atención y empezaron a concurrir a donde estaba el aposento alto, en los atrios, en los puertos, en la plaza, en la explanada. Toda la gente empezó a concurrir. Muchos se maravillaban, hey, ¿qué es todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Y muchos decían, estos están ebrios, están borrachos, tomaron mucha
mucha bebida, tomaron mosto. Es la bebida popular, el vino añejado, los embriagaba. Se burlaban de ellos. Pero es ahí donde entonces Pedro se levanta con autoridad y empieza a exponer su discurso. Lo que a mí me llama la atención ahora es que, si ustedes se dan cuenta, Pedro, cuando el Señor Jesucristo andaba siendo enjuiciado, a unas mujeres lo asustaron a Pedro. Hey, tú eres uno de ellos. ¿Por qué hablas como ellos? No, yo no soy. Otros, hey, habla como ellos, viste como ellos, habla como ellos, era de Jesús. No, yo no conozco a este hombre. Pero la diferencia ahora es que Pedro ya no se anda escondiendo. Ahora se enfrenta a muchísimas personas. Esto vamos a ver más adelante. Ahora vemos un Pedro ya no tímido, sino un Pedro lleno del poder de Dios. Lleno de la unción del poder de Dios. Porque él había recibido el poder del Espíritu Santo. Ya no es un Pedro tímido. Esto va para predicadores y líderes. Lleno del poder de Dios. Se para enfrente. Y ahora sí, agárrense. Que Pedro está lleno del poder de Dios. Ya no era Pedro, ya no eran sus fuerzas. Ya no sacó la espada. Ahora estaba sacando lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Quiero que entendamos este otro punto. Para que sea bien claro. Por los malos conceptos que hay. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús les pregunta a todos sus discípulos, hey, ¿ustedes quién creen que soy? Unos dicen, pues tú eres Elías, el profeta y tal. Se le hace la pregunta a Pedro, hey Pedro, ¿y tú quién crees que soy? Pedro declara y dice, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro. Ese es un sobrenombre, Pedro, porque su nombre original es Cefas. Pedro significa piedras, pero es una piedra plural, no singular. Ok. Ahora bien, después dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiero que usted entienda a dónde lo quiero llevar. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay dos cosas que hay que entender. Una, sobre esta verdad, Pedro, que acabas de decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sobre esa verdad que tú acabas de declarar, voy a edificar mi iglesia. No sobre Pedro. Esa es una, grábenselo bien. Sobre esa verdad que acabas de decir, edificaré mi iglesia. Número 2, el otro. Pedro, en otras palabras, tú vas a ser el privilegiado donde va a ser la inauguración de mi iglesia. Tú vas a ser el indicado, el privilegiado de que mi iglesia nazca en Jerusalén. Él no es ningún papa. Él no es nadie, ningún fundamento, sino que fue un instrumento de esa verdad que él declaró. Es decir, como tú has dicho que yo soy el Hijo de Dios, tú, Pedrito, vas a ser el privilegiado de que mi iglesia nazca sobre ese mensaje, sobre ese primer discurso que das o que vas a dar en poquito tiempo, en 10 días más. Grábense bien eso. Y se lleva a cabo. Cuando Pedro se levanta y da su primer discurso, un Pedro con poder bajo la unción del Espíritu Santo. Y les empieza a recitar las Escrituras. Se empieza a leer el Salmo 16, que habla de Jesús.
Les empieza a recitar partes de las Escrituras. Y después les recalca, ese Cristo que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, era el Hijo de Dios. Ustedes lo mataron injustamente. Ese hombre vino a hacer milagros, vino a sanar, vino a liberar, vino a cumplir lo que Isaías había dicho. Capítulo 53 de Isaías. Pero ustedes lo mataron. Cuando él entrega ese discurso, esa predicación, dice la Biblia que todo el pueblo se compuso de corazón, se removió, se motivó. Y yo le quiero decir algo aquí. No eran las palabras de Pedro. El efecto que Pedro tenía era que él estaba bajo la unción del Espíritu Santo porque había sido bautizado con el Espíritu Santo, porque había recibido la promesa del Padre. Ahora van entendiendo qué quiero decir con todo esto. En el mensaje, en el sermón de ese día, se convierten 3,000 personas en ese sermón o en ese discurso de Pedro. Se está cumpliendo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esa gran verdad que ha dicho Pedro, de que yo soy el Cristo, se edificará mi iglesia y tú eres el privilegiado de que esta iglesia nazca a través del Espíritu Santo, número 1, y a través de, número 2, del privilegio que tienes de predicar mi palabra, y me serás testigo lo que dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que entendamos esto. Porque esa interpretación hay que saberla muy bien. En ese momento se estaba cumpliendo eso ahí mismo. ¿Por qué? Lo escuchó todo Jerusalén. Había gente en Jerusalén. Había en Judea, que ahí nació una grande iglesia en Judea. Y también los samaritanos lo escucharon. Y todos los alrededores de esos tiempos, la ciudad de esos tiempos, escucharon el mensaje de la palabra de Dios. Lean lo que dice Hechos, para que ustedes queden bien claros. Porque nos debemos entender que no hablamos por hablar. Adelante del que leímos, capítulo 2, versículo 4, 1, 4, del 4 para adelante. Hay alrededor de 13 a 14 tipos de personajes. Léanmelo rápido, alguien que lo lea con voz fuerte. No, adelante, del 6 para adelante creo. Este nomás. Son todos los personajes que estaban ahí en ese lugar. Se estaba cumpliendo lo que Jesús les dijo. Y me seréis testigos. Porque les dijo, hey, no se muevan hasta que sean investidos con poder del alto. ¿Para qué? Ser testigos de Él. En Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. En ese momento estaba cumpliendo esa palabra de todos los alrededores. Porque mirando, si ustedes se ponen a mirar el mapa, se pueden mirar las ubicaciones de esos países que se mencionan tan sumamente lejísimos, retirados. Ya desde ahí empezaba a darse a conocer la palabra de Dios. Y a partir de ahí, ustedes saben la historia. Cuando levanta a Pablo, predicador de los gentiles, llegó a Asia, más para el norte, hacia Europa, y hasta la fecha de hoy. El evangelio se conoce en todo el mundo. Quizás en las etnias o en otros lugares no, pero
en su mayoría, el evangelio corrió en todo el mundo. Pero se cumplió esa palabra en ese instante, en el mover del Espíritu Santo. Ok. El tiempo es oro. Oh my God. Ok. Bueno, ahorita vamos a tratar de hacerlo más ligero. Está interesante esto. Ok. Primer sermón y discurso de Pedro se convirtieron, dijimos, 3,000 personas. Pero, ya lo mismo, miramos, ¿verdad? Okay, vamos a correr. Ok, ahora sí. Ahora. Su introducción. Ok. Vamos. Los líderes, digan bien, los líderes no podrán o nunca podrán otorgar poder a nadie hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Miren, hermanos, esta es la razón de la que muchas veces no pasa nada, ni sucede nada. Yo no puedo impartir el poder del Espíritu Santo sobre alguien, orar por alguien, ponerle la mano a alguien, si yo mismo no soy lleno con el poder del Espíritu Santo. Nos vamos a dar cuenta que vamos a ser reales. Muchas veces queremos ministrar como líderes, como predicadores, a una congregación o a personas, cuando ni siquiera yo he experimentado, ni siquiera yo he sabido qué es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ni siquiera yo he experimentado qué se siente ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Esta es la razón. Un líder nunca podrá otorgar poder a nadie hasta que él sea primero, grábenselo bien, lleno del Espíritu Santo. El término lleno del Espíritu Santo se menciona 5 veces en el libro de los Hechos. Siempre que alguien es lleno del Espíritu Santo, sucede algo. Yo por eso les mencioné antes la diferencia de un Pedro natural cuando estaba durante el ministerio de Jesús a un Pedro que acaba de ser lleno del Espíritu Santo en ese día del Pentecostés. ¿Qué diferencia? Pedro no podía, si no pudo decir, sí, yo soy de Jesús, yo ando con él. Lo negó. Unas mujeres que le preguntan, salió huyendo, miedoso. Ahora se enfrenta con más de 3,000 personas. Si se convierte en 3,000 personas, imagínense cuántos más había ahí. Ahora se enfrenta a un público numeral. Pero qué diferencia, líderes, qué diferencia. Cuando uno quiere hacer cosas en la carne, no sucede nada. Pero cuando usted quiere hacer cosas bajo la unción del Espíritu Santo, suceden cosas. Aleluya. Por último, los líderes empoderados expresan, grábenselo bien. Los líderes empoderados, llenos del Espíritu Santo, expresan, dan a saber, dan a entender, promueven el poder de Dios y otorgan poder a otros. ¿Qué diferencia? Un líder empoderado del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, expresa el poder de Dios. Expresa el poder de Dios. Es el agente, el representante de Dios. El representante del Espíritu Santo. No es de los que andan pateando ahí a la gente en la congregación. Ni los que piden ayuda con una mangarita para regarles la cara a las gentes. Mentira del diablo. El Espíritu Santo es sagrado. El Espíritu Santo se mueve como quiere, cuando quiere,
Cuando Él quiere, no cuando yo lo obligo. Pero hoy está muy de moda. Yo ordeno, yo decreto, yo autorizo, yo allá, yo acá. Déjame decirte que el Espíritu de Dios no funciona así. Él es cuando quiere, a quien quiere y a quien sabe que ese varón va a hacer cosas grandes para él. Cuando Pedro y Juan suben a la oración, dice que se encontró en el templo La Hermosa, en el pórtico de Salomón, a un paralítico de 40, no paralítico, muchos decimos paralítico, cojo. Podía moverse, pero sus piernas no. Ese es cojo. De 40 años, toda su vida. Cuando ellos iban entrando, él, como era acostumbrado, que lo sentaban ahí en la puerta del templo para pedir limosna. Esperaba ver que le dieran limosna, mas sin embargo no le dieron dinero ni nada. Pedro sí sabía una cosa. Mira, yo no tengo dinero, no tengo plata, no tengo nada que ofrecerte. Ah, pero tenía algo más importante. Tenía algo más todavía. Imagínate si le da la moneda, si le da, se lo gasta y él sigue toda su vida ahí. Entonces, ¿qué era más importante? ¿Darle dinero o que el Espíritu de Dios lo levantara? Obvio que el Espíritu de Dios lo levantara porque podría trabajar y así podría a vivir una vida normal. No tenemos oro ni plata, pero eso sí, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y que al instante se levantó y sus tobillos se le afirmaron. ¿Qué diferencia en el nombre de Jesús? Levántate. ¿Qué diferencia? Yo acto, yo mando, yo ordeno, yo digo. ¿Qué diferencia? Aprendamos este vocabulario. En el nombre de Jesús, levántate. Se levanta, camina y saltaba, se regocijaba, glorificaba a Dios junto con ellos en el templo. Aleluya. ¿Se acuerdan que les dije que los líderes, siempre que alguien es lleno del Espíritu Santo, sucede algo? Esto es. No para hacer un espectáculo en el púlpito, para hacer un show en el púlpito. Es para que la obra de Dios crezca. Es para que la iglesia se restaure. Es por si alguien necesita ser liberado de drogas, de cualquier vicio. El Espíritu Santo de Dios es el que levanta, es el que cambia, transforma. Esa es la obra del Espíritu Santo. No es para pararse líderes, para pararse y hacer show y hacer que la gente haga disparates. Ese no es el mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo es para que esta iglesia camine. En los momentos difíciles, esta iglesia se levante. Si hay enfermos, sean sanados. Si hay paralíticos espiritualmente, puedan ser liberados. Para que podamos levantar nuestras manos y alabar a Dios. Esa es la unción del Espíritu Santo. Es el trabajo que el Espíritu Santo de Dios hace. No para ser charlatanes y hacer ridículos con toda la congregación. Esa es blasfemia al Espíritu Santo. A partir de ese momento, hubo otro gran número de convertidos. Y otra vez Pedro, sus discursos, sus predicaciones tremendas, poderosas, siempre recalcando aquel Cristo que ustedes colgaron en ese madero. Cuando habían resumido dejarle libre, ustedes escogieron a un criminal y mataron al dador de la vida. También se convencieron. No era Pedro, era el Espíritu Santo de Dios convenciendo y cumpliéndose lo que el Señor Jesucristo dijo. Me serás testigos. Cumpliéndose que su iglesia nacería en Jerusalén, no en Roma, en Jerusalén. El nacimiento de la iglesia nace en Jerusalén. Se convierten 5,000 personas. Ahora tenemos una iglesia grande de 8,000 personas. Por un mensaje, por 2 mensajes de Pedro. ¿Pero qué tenía Pedro? Bajo la unción del poder de Dios.
El tema de hoy es una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo. Bajo la unción del Espíritu Santo podremos caminar. Podremos alabar y glorificar a nuestro Dios con toda libertad en el mover del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de esta tarde. Espero haber sido bien entendido. Pudiéramos decir más, pero tenemos otras cosas que hacer. Y damos gloria a Dios porque nos concede de que podamos predicar con libertad la sana doctrina. Aplicar la palabra como sana doctrina. Espero que Dios les bendiga, Dios les guarde y que líderes anhelemos la unción del Espíritu Santo. Porque va a llegar el momento en que usted va a ser usado para ministrar a la congregación. Quizás no es mucho el número, pero yo creo que en un tiempo dado esto va a crecer. Y entonces el Señor ocupará líderes llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, que el Señor les bendiga, sígase gozando. Vamos a pasar el tiempo a nuestro pastor o quien es corresponsal de lo que sigue. Y hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Gloria al nombre.